Dios te bendiga, te habla tu amigo y hermano Juan Álamo, en esta ocasión con un nuevo video. ¿Era Moisés tartamudo? ¿Quieres enterarte? Mantente allí. Bueno, he escuchado por años este argumento de que Moisés era tartamudo y quise hacer un video acerca de esto. ¿En qué basan todas estas personas que dicen que Moisés era tartamudo para mantener su argumento o su teoría de que Moisés era tartamudo? Bueno, lo basan en Éxodo 4, versículo 10, donde dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. En esto basan su argumento para decir que Moisés era tartamudo, pero como vamos a mostrar aquí, que realmente no era tartamudo Moisés. Y lo vamos a mostrar a través de la palabra misma de Dios, utilizando este mismo versículo y otros que vamos a utilizar. Aparte, muchas personas dicen: ¿cómo puede contradecirse la escritura? Entonces, ¿cómo podría la escritura contradecirse? Porque en Hechos 7:22 dice: y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces, hay mucha controversia por eso mismo, porque en una parte dice que él mismo dice que él era lento, no era fácil de palabra, era tardo, era lento en lenguas. Entonces en otra parte dice que era poderoso en palabras. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se está contradiciendo la escritura? Sencillamente la escritura no se está contradiciendo en ningún momento, y lo vamos a explicar. La palabra aquí que se utiliza para cuando dice fue Moisés enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. La palabra poderoso significa dunatos, que significa capaz, significa autoridad, significa versado, que quiere decir instruido o experto. Es lo que significa poderoso. Era poderoso en palabras, era un hombre experto, era versátil, tenía autoridad, tenía capacidad para expresarse, porque mucha gente que no tenía capacidad para expresarse, que quizá era tímido y etcétera, etcétera, pero nada de eso. Acá nos dice que era un hombre que tenía capacidades para hablar, para mostrar autoridad en sus palabras. Entonces la palabra palabras, poderoso en palabras, significa logos, que significa mensaje, enseñanza, plática, comunicación. O sea que en otras palabras, era poderoso en sus palabras, era poderoso en sus mensajes, era poderoso en sus enseñanzas, o tenía capacidad en sus enseñanzas, tenía capacidad para platicar, porque hay personas que dicen que no tenía, que era muy tímido, que no tenía fluidez de palabras, pero aquí vemos lo contrario. Vemos que tenía capacidad, era versado, era instruido, era un experto en las enseñanzas de los egipcios, tenía sabiduría. Y dice también la palabra logo significa comunicación, que tenía poder, o sea, tenía autoridad, tenía capacidad para comunicarse con las personas. Entonces, como que se contradice un poco aquí la escritura, ¿verdad? Pero no se contradice. Vamos a explicar qué es lo que está pasando aquí. Vamos otra vez de nuevo a Éxodo 4, que fue lo que leímos al principio. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo,
porque soy tardo en el habla y torpe en lengua. Estas palabras, tardo y torpe, vamos a explicar lo que significan estas palabras. La palabra tardo y torpe en lengua significan kabet, así mismo, kabet, en el hebreo, que significa cargoso, significa severo, significa que también obtuso, que es una persona torpe o vulgarmente bruta. Pero bueno, que no era capaz, no era inteligente, no, mira. Moisés era una persona que tenía un carácter explosivo. Y aquí no vamos a criticar a Moisés en ninguna manera, simplemente vamos a tratar de explicar que en ninguna parte de la escritura da a entender que Moisés era tartamudo. No era tartamudo, en ningún lado ahí da a entender que era tartamudo. Y no lo vamos a criticar en ese aspecto de que era explosivo, pero tenía un carácter fuerte y era un hombre brusco al hablar, que es una de las palabras, uno de los significados que se le da a tardo y a torpe. Cuando tú, no sé si usted ha escuchado la expresión, vuelvo y repito vulgarmente, cuando alguien se expresa que no sabe dirigir sus palabras en el sentido de que no piensan antes de hablar, o sea, no piensan y lo que sienten en su mente y en su corazón, pues así lo expresan, sin pensar el daño que posiblemente puedan causar. Esto no quita que Moisés era diestro en todo lo que se le había enseñado. Era un hombre que tenía capacidad, tenía ¿cómo se dice? Era un experto en todo lo que se le enseñó, pero esto no quita que tenga su propio carácter, porque todos hemos sido creados con nuestro único y exclusivo carácter, cada uno, y es el carácter que Dios va formando cuando Cristo, o cuando Dios el Padre va formando a Cristo dentro de nosotros, forma un nuevo carácter y entonces mostramos el carácter que mostró Cristo, pero es lo que tratamos todos hacer para formar un nuevo carácter en nuestra vida, porque el carácter que se nos fue dado del principio cuando nacimos pues es único y a veces es un poco difícil. El carácter de cada persona es distinto y unos tienen un carácter más fuerte, otros más manso, a pesar de que dice que era manso en números. Pero Moisés era una persona que era brusca al hablar, o sea, al pan y al vino y ya está, sin rodeos. Entonces podría, en vez de posiblemente de arreglar algo, podría dañarlo, y podría lastimar y podría ofender. Entonces Moisés era un carácter explosivo. A eso es lo que se está refiriendo Moisés cuando dice yo soy tardo, y tardo significa pesado, cuando tú eres brusco, cuando eres fuerte. Por eso que dice que la palabra poderoso significa autoridad, tenía autoridad en sus palabras, era un hombre fuerte al hablar. Entonces esto podría causar algo algo negativo, es la palabra, algo negativo entre el rey de Egipto y Moisés, al tratar de tratar de ir allá a hablar al rey para que dejara el pueblo ir. Entonces vemos que la palabra tardo, torpe, significa cabeza, significa cargoso, severo, significa obtuso, que es una persona bruta, no pensaba antes de hablar, y eso lo vamos a mostrar ahora en estos versículos que vamos a mostrar ahora. Vamos a mostrar con evidencias que Moisés mostró un carácter fuerte, y lo vimos que no tan solo no pensaba antes de hablar, pero tampoco pensaba antes de actuar, y eso quedó demostrado allí cuando mató al egipcio tratando de defender a uno de sus hermanos. En Éxodo 2, del 1 al 12 dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos,
Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Posiblemente esto era un asunto que no tenía que matar al egipcio. Y vuelvo y repito, no estamos criticando a Moisés ni juzgando ni nada de esa cuestión. Simplemente estamos aclarando que Moisés era un hombre explosivo de carácter y era un poco rudo al hablar. Y por eso se refiere a la escritura a esto. Pero posiblemente era un caso de que no tenía que matar al egipcio en ningún momento. Sin embargo, creo que no pensó antes de actuar. Simplemente vio la situación y actuó lo que le dictó su corazón y su mente. Iba a defender a uno de sus hermanos, los hebreos. Y no pensó las consecuencias que esto le podría acarrear. Y vemos que no tan solo, no tan solo mostró que no pensaba antes de hablar, sino que tampoco pensaba antes de actuar. También en Éxodo 17, versículo 6, se le da una orden a Moisés de golpear la piedra y se le dice que va a golpear la piedra. Dice: aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearán la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ahí está todo bien, ¿verdad que sí? Golpeó la piedra, Dios le dijo: vas a golpear la piedra, y golpeó la piedra. Pero no es el primer caso de Moisés haber golpeado la piedra. En Éxodo 20 vemos el segundo caso, donde ocurre algo muy increíble, que es que Moisés desobedece a una orden que Dios le da, y esto le costó a él, no tan solo a él, sino al pueblo también le costó la entrada a la tierra prometida. Y en Números 20 del 8 al 12 vemos la segunda ocasión donde Moisés tiene que golpear la piedra. No tiene que golpear la piedra porque se le da una orden de que le hablase a la piedra. Dice en Números 28, dice: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Se le da una orden de que hable a la peña. Sin embargo, Moisés no hace caso. Dice que el versículo 11 dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. En vez de hablarle a la peña, no le habla a la peña, simplemente la golpea una vez, como en Éxodo. La golpea una vez, pero ve que no sale agua, entonces la golpea otra vez y ahí sale el agua. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Pero esto le causó a Moisés, y no tan solo a Moisés, sino al pueblo, la negación de entrar a la tierra prometida. A causa de esta desobediencia, no le fue dado el paso a entrar a la tierra prometida. Dice el versículo 12: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Vemos una vez más el carácter explosivo de Moisés, de actuar antes de pensar, de hablar antes de pensar. Vemos también otro caso similar. Entonces en Éxodo 32, 19 al 20, acontece un caso prácticamente similar, bueno, similar un poco, pero vemos a Moisés airado, y con razón. O sea, tenía una razón para estar airado. El pueblo siempre se desviaba en sus malos caminos de tratar de adorar imágenes, que era algo, era como un dulce que les atraía a ellos. Y vemos al pueblo, luego que Moisés baja del monte, adorando un becerro que Aarón les hizo, porque ellos le demandaron a Aarón que lo hiciera. Dice el versículo 19: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Vemos otra vez la explosiva acción de Moisés,
y no piensa que estuvo con Dios en el monte y que Dios le dictó todo lo que tenía que escribir allí en esas tablas, y simplemente su ira le hace restrellar las tablas contra las piedras o con todo lo que había allí, y después de eso esbaratar y romper hasta reducir a polvo aquel becerro. Vemos la explosividad de Moisés, que era un carácter que tenía propio Moisés, como todos nosotros tenemos nuestro propio carácter, y repito, en el cual Dios tiene que luchar día a día con nosotros para formar un nuevo carácter en nuestras vidas. Moisés no era tartamudo, simplemente que era un hombre brusco al hablar, y él lo sabía. O sea, él sabía que era un hombre que podría causar división en vez de unión entre el rey y el pueblo. Y él le deja saber a Dios, Dios ya sabiéndolo. Y por eso es que involucra a Aarón a ayudar a Moisés a dirigirse al rey. Porque Moisés, como vemos, no tenía mucha paciencia, y lo que pensase en su mente y su corazón lo iba a decir, no lo iba a pensar dos veces, y esto iba a traer división entre el pueblo y el rey, que de igual forma como quiera siempre la hubo porque Dios así lo permitió. Pero Moisés no era tartamudo, que quede claro esto, lo hemos mostrado, ahí están las palabras con sus significados, y no se contradice la escritura, simplemente que Moisés era un hombre diestro en todo lo que se le había enseñado, y su carácter, que era ese de no pensar antes de hablar, pues era lo que lo hacía decir que era tardo y lento para hablar. Era un hombre brusco, rudo, fuerte. Así que hasta aquí el video. Este es el video. Espero que a ustedes, pues si les gustó, le den me gusta, suscríbanse. Si a ustedes mismos les estoy hablando, suscríbanse y denle me gusta, porque esto ayudará a que el mensaje se siga esparciendo por todos los confines de la tierra. Así que hasta el próximo video. Dios me les bendiga y Dios me les guarde.